Hacer política en democracia, como dichosamente aún lo hacemos en este país, exige de todas y todos tener la sensatez para ser capaces de disentir con contundencia, con fuerza, al mismo tiempo que seamos capaces de mantener las puertas abiertas a la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas. Nos exige eso, hacer política en democracia, tener diferencias con claridad, sin medias tintas, confrontando nuestras ideas con contundencia, con respeto. Al mismo tiempo que uno debe comprender que es posible construir acuerdos con esos mismos adversarios políticos con los que se pueden tener debates y diferencias. Y es que escuchar al presidente de la República decir que nuestra fracción lo que hace es destruir y obstruir, dice más del pensamiento del señor presidente que de nuestra fracción. Dice de esta administración que lo que pretenden de las fracciones de oposición es subordinación, que nos alineemos. Lo que pretende, en el fondo, cuando termina señalando cosas como estas, es que hay que alinearse con el partido de gobierno, o con el gobierno en caso de que haya o no partido de gobierno. Y también dice de esta administración que no comprenden eso que yo señalaba antes, que uno puede tener diferencias con otras fuerzas políticas y debatir con contundencia sobre esas diferencias, y que eso nunca es un limitante para construir acuerdos con esos mismos adversarios políticos en otros campos y en otros temas. Pero es que además los hechos no respaldan esos calificativos tan ligeros que utilizó el señor presidente, porque esta fracción ha sido partícipe de múltiples acuerdos que hemos construido, sí, con otras fuerzas políticas, incluso con la propia bancada oficialista en varios casos. Participamos, para poner solo algunos ejemplos, en la construcción de un acuerdo para aprobar los eurobonos, con todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento, incidiendo de nuestra parte para incorporar medidas antifraude fiscal. Participamos en los acuerdos de esa recta final que permitió la aprobación de la Ley de Recuperación de la Riqueza Tunera, sí, con todas las fuerzas políticas de este Parlamento. También con otras fracciones de oposición construimos un acuerdo para resellar la exclusión del 911 de la aplicación de la regla fiscal, y también construimos un acuerdo con las fracciones de oposición para revertir más de 80.000 millones de recortes en el presupuesto del año 2023, todo eso con otras fuerzas políticas, siendo partícipes de esa construcción. Participamos en la construcción del acuerdo para crear la Comisión Investigadora de Financiamiento de los Partidos Políticos, que yo sé que les molesta que se haya creado, pero participamos en la construcción de esa comisión. Y también para que se aprobara la ley que habilita la transferencia de miles de millones de colones a la caja, que venían de créditos que habían sido aprobados con anterioridad. También construimos un acuerdo con todas las fracciones de este Parlamento para aprobar de forma muy rápida la ley que obliga a que en la Corte Suprema de Justicia las votaciones se hagan siempre públicas. Y yo aprovecho una vez más para agradecer a todas las otras fuerzas políticas representadas en esta Asamblea Legislativa por tener esa apertura para construir acuerdos. Justamente ahí donde encontramos territorios compartidos y sabiendo que hay un montón de temas más en los que tenemos diferencias y en los que debatimos sobre esas diferencias. Y es que así comprendemos la política. Y por eso yo creo que actuaríamos muy mal si por tener diferencias en unos temas elegimos dar un furioso portazo a construir acuerdos en otras áreas temáticas, con otras fuerzas políticas. Eso sí, valga reiterar, así como vamos a construir, como hemos construido, lo muestran los ejemplos, también vamos a seguir teniendo nuestra firme oposición a las medidas que afecten a la ciudadanía. Y sí, si por destruir se refiere el señor presidente con tanta carga de enojo en ese calificativo, a que nos opusimos a que se venda el BCR, a que nos oponemos a que se extienda la vida útil de los autobuses o a que se establezcan jornadas extenuantes de 12 horas, pues sepan que vamos a seguir luchando contra esas iniciativas, utilizando las herramientas que tenemos para defender nuestra perspectiva. Y claro, yo entiendo la molestia, pero si esperan alinear a la fracción del Frente Amplio, pues yo creo que ya tras casi un año de estar por acá, ya va siendo tiempo
Ya va siendo tiempo de que se den cuenta que no va a pasar, que con nosotras y nosotros pueden debatir y que estaremos encantados de hacer con respeto y que pueden buscar construir en esas áreas que compartimos, pero alinear no. Ya es hora de que se den cuenta que eso no va a pasar y por eso decía, diputadas y diputados, que esas calificaciones que nos dedican de manera recurrente, es que aparecemos mucho en esas conferencias de prensa al parecer, dicen más de cómo comprende la política esta administración que de cómo comprende la política realmente mi fracción, tal y como lo hemos demostrado con hechos. Muchas gracias.